Buenas tardes, profesor y compañeros, todos. El día de hoy mi grupo realizará un podcast sobre el libro Los Derechos Humanos para la Dignidad Humana, donde en esta ocasión yo, Alejandro, junto con los siguientes comentaristas, Leonardo y Fernando, en donde les daremos a conocer ideas importantes sobre el libro. Empezando por el comentarista Fernando. Según la introducción del informe, ¿qué situación general se describe como un escándalo para los derechos humanos y no como una realidad inevitable para la vida? Serían los niveles mínimos de alimentación, el agua, el saneamiento, la educación y, bueno, la atención a la salud y vivienda. Estos serían los principales, por así decirlo. Gracias. Continuando con el siguiente comentarista, Leonardo, ¿qué principio fundamental se reconoció al proclamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, DU, en 1948? ¿Y por qué es importante para el disfrute de los derechos? La DUT en 1948 reconoció que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Que debes reconocer la dignidad natural, ¿no? Con la que nace cada persona. Y bueno, esto significa que para que la persona pueda asegurar el respeto por su dignidad, tiene que vivir sin miedo ni temor, ¿no? Y disfrutar de los derechos que se le ha dado. Gracias. Ahora, continuando con la siguiente otra pregunta, que sería el cuestionario 4. ¿Qué objetivo tuvo Amnistía Internacional al ampliar su misión en 2001 para incluir los derechos económicos, sociales y culturales? Para hacer eso tuvo que hacer una realidad de universalidad e individualidad de todos los derechos. Para ser un poco más concretos, combatir los abusos contra los derechos humanos, la diversidad de agentes no estatales y trabajar sobre la DES, que la DES sería derechos económicos, sociales y culturales. Gracias. Ahora, y finalmente, para terminar este primer bloque, le hago la siguiente pregunta al comentarista Leonardo. ¿Qué actores, además de los gobiernos, tienen responsabilidad destacada en materia de derechos humanos según el informe? Bueno, el informe destaca que también existen responsabilidades en materia de derechos humanos para otro tipo de agentes, ¿no? Como organizaciones y empresas internacionales. Bien, continuando pasemos a la siguiente parte, que es el bloque 2, donde se tratará temas de obligaciones inmediatas y progresivas. Pasaremos al núcleo de la responsabilidad estatal, en donde el comentarista Leonardo continuará respondiendo a las siguientes preguntas, que sería: ¿cuáles son los 3 tipos de obligaciones de los estados para lograr la efectividad de los derechos humanos y qué exige cada uno? Como tú ya lo has dicho, son 3 y son aplicables para cualquier tipo de derecho. El primero es respetar, y aquí exige que el Estado se abstenga de interferir en el cumplimiento de estos derechos. El segundo es proteger. Exige que el Estado garantice que estos derechos se cumplan sin la interferencia de otros organismos. Y la 3 sería realizar, que el Estado debe adoptar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales. Esto se debe llevar de manera progresiva, pero sí o sí se tiene que llevar el Estado. Es casi como una obligación. Gracias. Ahora, continuando, Leonardo, profundicemos en esta distinción. Explica la diferencia entre la obligación de efectividad progresiva y las obligaciones de carácter inmediato de los estados en materia de desarrollo. Por ejemplo, la efectividad progresiva es la obligación de alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos. En cambio,
Las obligaciones de carácter inmediato no dependen de todos los recursos disponibles, ¿no? Como sí dependen la efectividad progresiva. En este caso, la efectividad progresiva depende de los recursos como tomar medidas deliberadas y concretas y que sea lo más eficaz posible, ¿no? Gracias. Ahora pasemos al siguiente comentarista, Fernando. Sobre las excusas, ¿qué debe demostrar un Estado para justificar medidas que resulten en una reducción del ejercicio de los derechos? O sea, medidas de carácter retrógrado. Bueno, si un Estado toma medidas de un carácter retrógrado, ya sea reduciendo la inversión de la educación o salud, o lo debe justificar de una manera donde, digamos, el Estado llegue a su capacidad límite, lo tiene que dar todo para así justificar que redució la inversión en la salud o en la educación. Gracias. Ahora, continuando con las preguntas, ¿qué se considera que ocurre cuando se produce una violación de los derechos económicos, sociales y culturales, según las directrices de Maastricht? Bueno, según las directrices, esto puede pasar porque el Estado ha hecho una acción u omisión y las violaciones resultan de la falta, por ejemplo, de disposición, negligencia o discriminación del mismo Estado, no de otros agentes externos que puede haber. Y bueno, continuando, ahora pasamos al último bloque, empezando con una pregunta que le hago, volviendo a los derechos fundamentales. Comentarista Fernando, ¿puedes mencionar 5 derechos específicos que generalmente se clasifican como económicos, sociales y culturales y que se describen en detalle en el capítulo 2 del informe? Para mencionar algunos serían lo social, que sería derecho a una alimentación adecuada, una vivienda adecuada, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al agua y derecho al saneamiento, que estos serían casi unos derechos básicos que toda persona debe tener. En los culturales estarían derechos culturales, por ejemplo, como la identidad. Después en los derechos económicos estaría el derecho al trabajo y el derecho al recurso efectivo, que sería ganar tu propio sueldo en un trabajo que tú ya tienes, ganas honestamente. Exacto. Ya. Ahora continuando, ¿cuáles serían los 7 criterios identificados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la CESCR, para determinar si una vivienda es adecuada? Según ya la CESCR ha identificado 7 criterios cruciales, ¿no? Que el primero es la seguridad jurídica de la tenencia. El segundo es la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades y infraestructura. Esto quiere decir todos los servicios básicos, ¿no? Que pueda tener una persona para vivir de una buena forma. De ahí está también el lugar, o sea, la ubicación de la vivienda donde se puede vivir. También está el cuarto criterio, es la habitabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si en ese lugar se puede vivir o no, si se logra vivir de una buena manera, ¿no? En ese lugar. De ahí está la asequibilidad, si ese lugar es accesible, ¿no? A otros lugares de la ciudad, o que pueda acceder, ¿no? A otras partes de esta misma. Que sean los recursos básicos, que tenga los recursos básicos como electricidad, agua y esas cosas. Y el sexto criterio, que son los gastos soportables, o sea, el coste no debe poner en peligro la capacidad de la persona en satisfacer sus otras necesidades. Y la adecuación cultural, ¿no? O sea, dónde puede estar ubicada esta misma. Claro, la 7 sería algo muy importante, ya que actualmente, a pesar que vivamos en este ciclo donde ahora seamos más liberales, sigue existiendo el racismo, el clasismo, que esto le puede afectar a la persona que vive ahí
bajando, digamos, afectando la forma de ver el mundo. Gracias. Bueno, ahora continuando con las siguientes preguntas. ¿Qué se considera un desalojo forzoso y cuáles serían algunas de las salvaguardias que se deben cumplirse antes de llevar cualquier desalojo? Bueno, un desalojo forzoso sería cuando es una expulsión de la persona contra su propia voluntad, ya sea digamos en una pelea, un conflicto que pasa y le bota de su propia vivienda. Eso sería una expulsión forzosa. Bueno, ahora unas salvaguardias jurídicas que se puede hacer para votar a una persona correctamente porque cometió un error, digamos, sería primero consultar a la persona, después hacer una previa y adecuar antes de desalojar a la persona. Después sería los recursos legales claramente para ver si es suficiente como para mantenerse. Luego sería buscar una vivienda adecuada. En esta parte de buscar una vivienda adecuada simplemente es una excepción a las personas que cuando son desalojadas no tienen dónde trasladarse después de ser desalojadas. Exacto. Bien, como sabemos también en el informe se nos muestra un caso desgarrador que es de Zimbabue. En el caso de la operación Murabina de Zimbabue, ¿cómo se manifestó el impacto negativo de los desalojos forzosos en la educación con respecto a las niñas? Fue horrible para empezar, además que también se vieron forzadas a tener relaciones sexuales con los hombres o también casarse para mantenerse, para escapar de su hogar que estaba en pobreza, estaba sumergida en la desesperación, perdiendo así la oportunidad de volver a la escuela, afectando también sus estudios y tener una vida más independiente. Gracias. Y por último, para terminar los bloques, cambiando de pensamiento, según la interpretación de la CESCR, ¿qué abarcaría el derecho a la salud, además de la atención médica oportuna y apropiada? Bueno, además de la atención de salud oportuna y apropiada, ¿no?, que nos da ya los centros de salud, los principales factores determinantes abarcan, aparte ¿no?, ya de estos, el agua limpia y potable, las condiciones sanitarias adecuadas, suministros de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una buena distribución de los alimentos, una vivienda adecuada donde se pueda vivir de una buena manera, condiciones sanas en el trabajo y en el medio ambiente, educación y información sobre cuestiones relacionadas con la salud, ¿no? Y cómo podemos averiguar más sobre eso. Ya. Y bueno, hasta ahora ya hemos desglosado el informe de Amnistía Internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que sería el DES. Y ahora, para cerrar, cada uno de nosotros compartirá una conclusión esencial del documento. Yo comenzaré resumiendo el problema central que identifica el informe, la dignidad negada. El informe establece que el problema fundamental es que millones de personas de todo el mundo, en países de todos los niveles de desarrollo, carecen de acceso a niveles mínimos como de alimentación, agua, saneamiento, atención médica, salud y vivienda. No, esto no es una realidad inevitable, sino que es un escándalo para los derechos humanos, resultado de la negligencia y discriminación de gobiernos y otros agentes. Los DES no son los cimientos de una vida digna. Bueno, continuando con las conclusiones, yo hablaré del motor del progreso, que es una parte esencial del avance del derecho económico, social y cultural, que ha sido una acción de los activistas de todo el mundo, que ha alcanzado una voz reivindicando las historias y las comunidades de todo el mundo, hace seguir siendo algo más prioritario
Además hemos visto la responsabilidad que no solo nace de los gobiernos, sino también de otros agentes, como las organizaciones y empresas internacionales que trabajan con países. La lucha decidida para garantizar que todas las personas vivan libres y en dignidad y con derechos. Bueno, ahora yo cerraré explicando la obligación jurídica de los estados, confirmando que estos derechos son legalmente vinculantes y no solo aspiraciones, ¿no? Bueno, los derechos económicos, sociales y culturales no son meras aspiraciones, como ya se habían dicho. Esto en conformidad con el derecho internacional. Los estados tienen obligaciones tanto de carácter inmediato como a un largo plazo, ¿no? Bueno, estas incluyen el deber de respetar, o sea que no puede interferir, y el deber de proteger, que nos dice que otros no pueden, que garantiza que otros no interfieran, ¿no?, en esta misma. Bueno, un avance crucial es la entrada en vigor en mayo de 2013 en el protocolo facultativo de PIDEX, el primer mecanismo internacional dedicado específicamente sobre quejas de los derechos humanos. Gracias. Continuando con esto, gracias por su atención y así concluiría el podcast de nuestro grupo.